Amén, amados, damos gracias al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Agradecido al Señor de poder estar compartiendo con todos ustedes la palabra del Señor. Y bueno, saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando. Nuestro amado pastor Ramón Encina, que recién estuvo haciendo la primera hora del programa. Señor bendiga su vida. Gracias le damos al Señor porque ayer pudimos estar en comunión con los hermanos, vinieron a hacer un trabajo aquí en mi casa, un trabajo material, pero más allá del trabajo material lo que fue muy hermoso compartir fue la comunión entre todos los hermanos, ¿no? Y bueno, nos gozamos en ver cómo el Señor produce, el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice su palabra. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, que está ubicado en la calle José Hernández 384. Si usted quiere visitarnos, nosotros tenemos reuniones los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana, amados hermanos. Usted puede visitarnos y puede gozarse con la palabra. Así que bueno, damos gracias al Señor. También usted puede encontrar los programas de radio los días lunes y los días viernes, de 9 a 10 de la mañana está el pastor, y nosotros estamos los días lunes de 10 a 11 y los días viernes de 13 a 14 horas, amados. Saludamos también a los hermanos de la radio de la Predicadora que nos ayudan a transmitir estos programas a través de sus páginas también. Y bueno, amados hermanos, si usted quiere ver este y los otros estudios que el pastor va subiendo y que los hermanos van subiendo, usted lo puede hacer a través de la página de YouTube de la iglesia, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Agradecemos al Señor, hermano, por poder transmitir su palabra, por un día más de vida que el Señor nos da, por su gracia que nos alcanzó y que nos dio vida eterna, nos dio la justificación, nos dio la redención y nos va llevando hacia adelante. Agradecemos por todas estas cosas. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con el programa de este día. Padre amado, estamos delante de tu presencia, te damos gracias, muchas gracias Señor por tu amor para con nosotros, Señor. Gracias Señor por la salvación, por la vida eterna, Señor. Gracias por la comunión con los hermanos, Señor. Gracias Señor porque somos parte de un mismo cuerpo, Señor. Gracias Señor porque tú, Señor, nos diste tu vida, Señor, para que por medio de ella nosotros podamos, Señor, ser más que vencedores, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de este vaso, Señor, tú te puedes manifestar, Señor, y tú puedes, Señor, ser luz a otros a través de estos vasos, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Vamos a estar leyendo hoy en el libro de 2 de Corintios, un texto muy conocido por nosotros, en el capítulo 4, en el versículo 7. Creo que ya lo habíamos tocado este tema, pero es maravilloso. Es maravilloso y el apóstol Pablo dice, a mí no me molesto el hablar las mismas cosas y para vosotros es útil o es provechoso. Y entonces dice el apóstol Pablo acá escribiendo a los Corintios, en la segunda carta. Y usted lee la primera carta de los Corintios, hay una actitud de los Corintios frente a la enseñanza y frente al maestro, pero en la segunda carta ya hay una actitud diferente. Hay una actitud diferente, hay una predisposición ya en la segunda carta a los Corintios. Porque la primera carta es como que el apóstol Pablo está estableciendo el orden dentro de la iglesia. Y en la segunda carta ya se ve el orden, ¿yo? Y eso es maravilloso cuando el Señor no solo establece el orden, sino que puede verse el orden establecido por el Señor en la iglesia a través de los hermanos, a través, Señor, de la vida que se va manifestando en cada uno de nosotros. Entonces dice acá en el capítulo 4, en el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Fíjese qué maravilloso. Entonces dice, tenemos este tesoro en vaso de barro. Y entonces, ¿por qué dice vaso de barro? Y bueno, si nosotros vamos allá al libro de Génesis, en el capítulo 3, fíjese lo que dice allá. Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo 2, perdón, amado hermano, dice la palabra del Señor en el versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios los hizo la tierra y los cielos.
y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que antes que naciese, dice. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase. Fíjese, sino que subía de la tierra un vapor, y el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Fíjese, lo formó del polvo de la tierra, al hombre. Fíjese, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fíjese, entonces dice acá la palabra de Dios, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, y el hombre fue formado del polvo de la tierra. ¿Y de qué nos habla esto de que el hombre fue formado del polvo de la tierra y de que nosotros tenemos un vaso de barro? De la fragilidad que hay en este vaso, de la fragilidad, de que no hay fuerza en este vaso. No hay fuerza en esta carne, sino que nosotros somos frágiles para con Dios, frágiles para con Dios, frágiles a la voluntad de Dios. Entonces dice, tenemos este tesoro, dice, en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y entonces nos habla de la excelencia del poder. ¿Y de qué poder nos estará hablando? Y vio que leímos ahí, mire, sin querer el Señor nos mostró ahí también. Fíjese, y dice que Dios sopló en el hombre aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios le dio vida al hombre en Adán, Dios le dio vida. Pero esa vida no lo llevó a ser vencedor, porque cuando vino la tentación el hombre cayó. Ahora Dios nos dio una vida, a nosotros, a usted y a mí, a lo que hemos creído. Dios nos dio una vida en Cristo. Fíjese, Dios nos dio una vida y esa vida nos lleva a nosotros a ser más que vencedores. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese. Entonces dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces cuando nosotros dependemos de esa vida, no para vencer, sino que por medio de esa vida ya somos más que vencedores, porque esa vida nos lleva a vencer, vencer y vencer. Fíjese, ahí nos lleva esa vida. Entonces, a pararnos sobre la victoria que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Entonces, por medio de esa vida, nosotros podemos, o Dios se puede dar a conocer al mundo a través de este vaso de barro. Por medio de esa vida. Y tendríamos que volver para atrás. Después tendríamos que volver para atrás. Entonces, vamos a ir al capítulo 4, pero para atrás. Entonces dice en el 4.1, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, y el apóstol Pablo viene hablando del ministerio de la reconciliación, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Renunciamos, a lo que la carne nos quiere llevar. Renunciamos a lo que la carne nos quiere llevar. La carne nos quiere llevar a darle lugar a ella. La carne nos quiere llevar a nosotros a que nosotros nos inclinemos a sus apetitos y deseos. Pero dice, nosotros renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Porque usted fíjese, cuando un hermano o una hermana anda en la carne, no lo hace a la luz del día, sino que en lo oculto. Para que nadie lo vea. Pero déjeme decirle, amado hermano, por la misericordia de Dios, que Dios lo está viendo. Pero Dios lo está mirando a usted, pero no para condenarlo, para hacerle ver que esa no es la vida que Dios le dio. Esa no es la vida que Dios nos dio a nosotros. Para vivir en la carne, no, hermano. Hay un versículo que dice, basta ya el tiempo, dice. Basta ya el tiempo de haber hecho lo que queríamos cuando la carne nos seducía y nos llevaba. Nos llevaba la carne a hacer cosas que no queríamos. Basta ya el tiempo. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Fíjese, le voy a estar dando a mi esposa para que salude. No me estaba acompañando desde el principio porque estaba descansando. Ayer estuvimos trabajando y bueno. Pero gracias al Señor que el Señor la despertó. Paz, hermanos. Hermoso día nos da el Señor hoy nuevamente. Muy agradecida al Señor por el día de ayer, que el Señor ha hecho una maravilla entre nosotros, ¿no? Amén. Gloria al Señor por la comunión, gloria al Señor por este día que nos ha dado, que podemos levantarnos, abrir nuestros ojos, ¿no?
que sea de mucha bendición esta palabra, que el Señor nos acompañe en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios, amados hermanos. Entonces, fíjese, hemos sido llamados a la luz, no a las tinieblas. Hemos sido llamados a la luz. Y entonces decía acá la palabra, porque volvimos para atrás, ¿vio? Y entonces dice, antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con la astucia. ¿De dónde venía la astucia? De la carne. De la carne venía la astucia. Y la astucia está ahí. Acuérdese que nosotros vimos, el pastor lo estuvo hablando, usted lo puede buscar ahí en la página de YouTube, y nosotros lo estuvimos tocando un poco ahí en los programas. Nosotros vimos la astucia de la carne cuando vimos a Gabaón, ¿vio? Y Gabaón vino con astucia. Fíjese, Gabaón vino con astucia, aparentando algo que no era, para poder hacer alianza con Israel. Fíjese, y así la carne es astuta. ¿Vio? La carne es astuta. ¿Qué carne es astuta? Mi carne y su carne. Es astuta. La carne nos quiere hacer creer a nosotros que hay algo bueno en ella, ¿vio? Que hay algo que puede servir a Dios en esa carne. Nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, según la carne. Pero eso no sirve. Eso no sirve, porque si sirviera, el Señor no hubiera traído una nueva creación, ¿vio? Alabado sea su nombre. Antes bien, dice, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, ¿vio? ¿Cuántas veces hemos intentado adulterar, ¿vio? Agregar algo que no está en la palabra, para que agrade a nuestra carne, ¿vio? Para que agrade a la carne del hermano? Dice, no adulterando la palabra de Dios. Por eso dice Pedro, fíjese que ahí Pedro se une a esta palabra que Pablo dice, y dice Pedro en el capítulo 2, versículo 1, versículo 2, dice, recibí con mansedumbre, dice, la leche espiritual no adulterada. Fíjese, no adulterada. ¿Y de qué habla la leche? De la palabra de Dios, dice, no adulterada, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Y entonces acá la palabra del Señor nos lleva, dice, que no tenemos que andar con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. No hay nada que agregarle a la palabra de Dios. Así como viene, así nosotros tenemos que recibirla, tenemos que comer y la tenemos que disfrutar. Fíjense qué maravilloso. Renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso. En 2 Corintios 4:1, 4:2. ¿Yo? No andando con astucia. El hombre nuevo no anda con astucia. El hombre nuevo no anda, ni sabe lo que es la astucia, el hombre nuevo. Vio que a veces a nosotros nos tratan de tontos. ¿No te estás dando cuenta que viene con una doble intención? Y no, la verdad que no, porque no, eso no pertenece a mi vida, a la vida que recibí. Dice, no hay un pensamiento de que, mira la astucia que está usando este. No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. ¿Vio? La manifestación de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La vida que hemos recibido. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos, dice, a toda conciencia humana delante de Dios. Mire, lo que usted ve es lo que Dios hizo en mí. Lo que usted ve es la vida de Dios manifestándose en mí. Y si usted encuentra algo malo, es difícil, porque en la vida de Dios no hay nada que usted pueda reprochar. ¿No? No hay nada que usted pueda reprocharle a Dios. Si usted reprocha lo que se manifiesta en mí, usted está reprochando que hay algo en Dios que es imperfecto. ¿No? Que es imperfecto. Y entonces dice, recomendándonos a toda conciencia humana. Venga, mire. Ahora podemos decir, mire, después de tantos años. Gloria a Dios. Después de tantos años, ahora podemos decirle a los hermanos, a las personas, venga, mire lo que Dios hizo en mí. Venga y mire. Observe. ¿Pero qué? ¿Para vanagloria de nosotros? No, para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Para la gloria del Señor. Venga y mire lo que Dios puede producir. Pero no le decimos al hermano, venga y mire lo que Dios produjo en mí para hincharnos. No, porque si usted mira lo que Dios produjo en mí, usted tiene esperanza que Dios lo produzca en usted también. Solamente que usted tiene que querer. Y también tiene que rendirse para que Dios lo produzca en usted. ¿Usted cree que lo que Dios produjo en nosotros fue fácil? No, no fue fácil. Tuvimos que rendirnos.
En contra de nuestra voluntad tuvimos que rendirnos a la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros nos rendimos, amado hermano, hermana, el Señor produjo en nosotros esa transformación de vida, esa manifestación de esta vida. Y tuvimos que conocer la humillación. Gloria a Dios. Para que después la exaltación venga, ¿no? La exaltación de esta vida. Amén. Gloria a Dios. Tuvimos que humillarnos a nosotros mismos. ¿Dios? Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, en el capítulo 5, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y miramos ese os exalte cuando fuere tiempo allá en el futuro. Pero cuando la vida de Dios es una realidad en nosotros, nosotros somos exaltados. ¿Por qué somos exaltados? Porque cuando la vida se manifiesta, entonces la cabeza es exaltada. Y si es exaltada la cabeza, es exaltado el cuerpo. Gloria a Dios. Y nosotros somos parte de ese cuerpo. Amén, Señor. Por eso, hermano amado, no se menoscabe, no se menosprecie. Usted tiene una vida poderosa en usted. Amén. ¿No? Usted tiene una vida poderosa. Y cuando esa vida se manifiesta en usted, habiéndonos rendido nosotros a la vida que está en nosotros, habiéndonos rendido al Señor, el nombre del Señor es glorificado y nosotros somos exaltados juntamente con Él, como cuerpo. Gloria a Dios. Tal vez no sea exaltado yo no sea exaltado como el hermano, pero sea exaltado como parte del cuerpo. Mirá, el hermano, hijo de Dios, mirá, tanto habla de la vida y tanto habla del cuerpo, y se ve, quiere decir que los cristianos lo que hablan es una realidad. Entonces es verdad eso que ellos predican, de que Jesús le da una nueva vida. ¿Y quién es exaltada? La cabeza. Gloria a Dios. Por eso dice, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y Gloria a Dios. A quien has enviado, ¿no? Fíjese qué para que maravilloso. conozcan al Señor, para que conozcan que hay Dios en medio de nosotros, ¿no? Fíjese qué maravilloso. Y yo creo que ayer mientras los hermanos estábamos trabajando acá en mi casa, o estábamos haciendo la reunión, porque después disfrutamos la reunión con los hermanos y vinieron otros hermanos a visitarnos también, yo creo que se vio al Señor manifestándose en nosotros. Gloria a Dios, gracias Jesús. Y ahora no hay excusa, no hay excusa. ¿A qué se juntan ustedes ahí, como ustedes dicen, a alabar al Señor, a escuchar la palabra de Dios? Nos juntamos porque el Señor, nuestro amado Señor Jesucristo, está en medio de nosotros. Gloria a Dios. Y lo que se ve es la realidad de su vida en nosotros. ¿No? Gracias, Jesús. Y ayer nos hablaba, el pastor, nos hablaba de los evangelios, ¿no? Y dice que en una parte que él nos leía, dice que él era la luz. ¿Y qué era lo que era la luz en él? La vida de Dios manifestándose en él. Porque primero fue una realidad en el Señor, ahora es una realidad en nosotros. Y cuando esta vida es una realidad en nosotros, somos luz a aquellos que están en tinieblas. Y mucho más que eso, porque en aquel tiempo estaba la vida del Padre en el Hijo. Amén. Pero en nosotros está la vida resucitada. Gloria a Dios. No, porque antes era Jesús, ahora es Jesucristo. Cristo. Y Dios tuvo que usar todo su poder para resucitar a Jesús de entre los muertos. Y esa vida resucitada es la que ahora opera en nosotros. Fíjese, qué Gloria maravilloso, una vida resucitada. Gracias, Jesús. ¿Y cómo es eso? Y usted lo tiene que experimentar. Amén. Ya se lo puedo Gloria a contar, Dios. puedo contar la experiencia que yo tengo con esa vida. Mi esposa le puede contar la experiencia que tiene con esa vida, pero usted lo tiene que Y experimentar. todavía no llegamos a lo sumo. Amén. Vamos en ese proceso. Fíjese qué maravilloso. Gloria a Dios. A experimentar la comunión con esa vida, experimentar que esa vida se manifieste en nosotros. Algo maravilloso, hermano. Gracias. Es maravilloso. Es más hermoso que todo el conocimiento que nosotros pudiéramos acumular. Amén, Señor. Podemos acumular mucho conocimiento y ser sabios en cuanto al conocimiento. Pero esa vida que sea una realidad en nosotros es mayor, es una gloria mayor. Fíjese. Entonces dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto, en lo cual es el Dios de este siglo. Y fíjese que acá Dios está con minúscula porque está hablando del Dios de este siglo, el Dios de este mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo? Satanás. Satanás. Fíjese, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Los hizo creer en cosas que nada tienen que ver con Dios. Ah, pero yo creo en Dios, dice. Pero nada tiene que ver con Dios. Ayer nosotros salimos a la calle, yo salí a comprar
y veía, y no lo digo con arrogancia, hermano, porque el Señor también nos salvó de allí. Sí, Señor Jesús. ¿Vio? Sino que lo digo con tristeza. El Señor nos sacó de allí. Y a otro le habrá sacado de otro lugar. Pero veía como una peregrinación y tanta gente que era arrastrada allí. Y la gente en sus casas salían a las veredas viendo que pasaba la peregrinación y sacaba sus pequeños altares, vio, con sus ídolos allí para que aquellos que pasaban dirigiendo la peregrinación les bendiga, vio. Y es terrible eso, terrible. ¿Vio? Y fíjese que generaciones y generaciones han entregado a sus hijos a esas cosas. Bueno, pero ya le va a resplandecer la luz. No, Amén, hermano. Señor Jesús. No, la luz le va a resplandecer cuando nosotros nos rindamos Sí, y la luz que es la vida de Dios en nosotros se manifiesta en ellos. Amén, Señor. ¿Vio? Cuando nosotros estamos esperando ahí, bueno, ya Dios va a mandar la luz. No, la luz está en medio de ellos. Amén, Señor. ¿Vio? La luz está en medio de ellos. ¿Cuándo está la luz en medio de ellos? Cuando uno de nosotros está en medio de ellos. Y no podemos esperar que venga otro de otro lugar a manifestarle la luz. Nosotros somos la luz. ¿No dijo así el Señor? Vosotros sois la luz del mundo, dice. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué somos la luz del mundo? Porque el Señor está en nosotros. Porque la vida que hemos recibido está en nosotros. Y cuando esa vida se manifiesta, entonces la luz se manifiesta. Alabado sea el nombre del Señor. El cual dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca. ¿Vio? ¿Por qué cegó el entendimiento? Para que no le resplandezca la luz, dice. Fíjese, no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Cuál es la gloria de Cristo? Su vida. Y su vida está en nosotros. ¿Vio? Satanás cegó el entendimiento de estas personas para que la vida que está en nosotros cuando se manifieste no les ilumine. Pero déjenme decirle una cosa, que la luz es más poderosa que las tinieblas. La luz es más poderosa que las tinieblas. Satanás piensa que las tinieblas son más poderosas que la luz, pero la luz es más poderosa que las tinieblas. Porque cuando la luz vino a este mundo, fíjese que la luz vino a este mundo, y había unos que estaban endemoniados allí. Y cuando la luz se manifestó en este mundo, los demonios que estaban en los cuerpos de estas personas le dijeron a la luz, ¿qué tienes con nosotros? ¿Que vienes a atormentarnos? ¿Qué tienes contra nosotros que vienes a atormentarnos? Y él solamente caminaba por este mundo dando a conocer la vida del Padre que él había recibido. Y fíjese que él dando a conocer la vida del Padre, los demonios tenían temor de él. ¿Vio? Los demonios tenían temor de él y salían de las personas. Fíjese, porque la luz se manifestaba a través de él. Porque esa vida se manifestaba a través de él. ¿Y cuánto más nosotros, hermano? ¿Cuánto más nosotros? Oh, pero era el Señor Jesús. Sí, bueno, pero como decía mi esposa, hoy ya no es el Señor Jesús, hoy es el Señor Jesucristo, ungido con poder, que se hizo un espíritu vivificante y que está dentro de nosotros. Y que cuando Él se manifiesta a través de nosotros, las tinieblas retroceden. Amén, Señor. Las tinieblas retroceden. No, usted porque, usted piense, examínese. Cuando usted va a un lugar donde esas personas rechazan a Jesús, ¿por qué piensa que esas personas se levantan de sus asientos y se van? ¿Por qué piensan que esas personas le dicen, no, acá no me hable de Jesús? ¿Por qué piensa que ellos resisten al Señor, a la autoridad del Señor? Porque aman más las tinieblas que la luz. Y cuando la luz les resplandece, ellos se retraen. Se retraen. Aborrecen la luz. Aborrecen la luz. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de ellos, para que no le resplandezca la luz de Cristo. Fíjese. Eso es terrible, hermano. Es terrible. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros frente a eso? Y bueno, tenemos que dejarlo, el Señor ya se va a ocupar. No. No tenemos que dejar que esa luz se manifieste en nosotros. No tenemos que dejar de acercarnos a ellos para que la luz de Cristo les resplandezca. Señor Jesús, para que la luz de Cristo les resplandezca. Alabado sea el nombre del Señor. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Fíjese, el cual es la imagen de Dios.
Cuando ellos veían a Cristo, veían a Dios mismo. Cuando nos ven a nosotros, ¿a quién tienen que ver? A Cristo en nosotros. Tienen que ver a Cristo en nosotros. Eso es maravilloso. Ver a Cristo en nosotros. Ese es imposible. No, no es imposible. No es imposible. Pero ¿sabe qué es lo que se tiene que efectuar en nosotros para que Cristo sea una realidad en nosotros? La muerte. La muerte se tiene que... La muerte al yo. Gloria a Dios. La muerte al yo. Amén. No la muerte al hombre viejo, porque nosotros ya hemos muerto al hombre viejo. No la muerte al mundo, porque ya hemos muerto al mundo. ¿Cuándo? Cuando Cristo murió, nosotros hemos muerto. Amén. Pero la muerte al yo. ¿Y eso es cuándo, hermano Nicolás? Todos los días. Todos los días. Porque el apóstol Pablo dice, yo todos los días muero. Y esto es por la fe. Amén, gloria a Así Dios. como por la fe sabemos que nuestro viejo hombre fue muerto, fue crucificado, muerto, sepultado. Amén. Así como el cuerpo del pecado fue destruido por la fe en la muerte de Cristo, así por la fe el yo es muerto. Fíjese. ¿No? Y el Espíritu Santo lo va haciendo una realidad a medida que nosotros lo creemos y lo declaramos. Fíjese, qué maravilloso, hermano. ¿Esta vida se puede vivir? Sí, hermano, sí se puede vivir. ¿Sabe por qué se puede vivir? Porque la vida está en nosotros. Y como así en lo natural, aquella vida que nos llevaba a pecar, nos llevaba a desobedecer a Dios, era natural. Esta vida es natural también. Se manifiesta de una manera natural. Yo no tengo que hacer ningún esfuerzo para que esta vida se manifieste. No es por medio de ritos, de rezo, no es por medio de prácticas, de mandamientos que esta vida se manifiesta. No, se manifiesta de una manera natural. Ay, no tengo que hacer nada. Bueno, usted quiere hacer algo. Usted quiere hacer algo. Y no se lo digo acusándolo, hermano, porque nosotros estuvimos ahí. ¿Sabe cuántas veces nosotros, como decía ayer mi esposa y decían los hermanos, ¿sabe cuántas veces nosotros fuimos con esto frente al pastor? Ah, pastor, no tenemos que hacer nada. Y el pastor un día mirándonos a nosotros y bueno, ¿usted quiere hacer algo, hermano? ¿Usted quiere hacer algo para que esta vida se manifieste? Sí, pastor, yo quiero hacer. Lo que Dios me mande a hacer, nosotros vamos a hacer. Yo parecíamos el pueblo de Israel. Lo que Dios nos mande a hacer, nosotros vamos a hacer. Y nos llevó allá a Romanos capítulo 12. Y fíjese lo que dice ahí en Romanos capítulo 12. Ahí mi esposa va a leer. Gloria a Dios. Romanos capítulo 12, Jesús. versículo 1 y 2. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué repetimos tanto, no? Porque por medio del repetir, no, nos va quedando a nosotros, ¿no? A ver si alcanzo a ver. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese. Gloria a Dios. ¿Usted quiere hacer algo? Preséntese como dice, así que pues, en sacrificio vivo. Preséntese a Dios en sacrificio vivo. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Gloria a Dios. Señor, aquí estoy. Hasta aquí pude yo. Ya no puedo más. Ya no puedo hacer más nada. Entonces, ¿sabe a dónde lo va a llevar el Señor? Lo va a llevar a la cruz. A Gálatas 2:20. Lo va a llevar a la cruz, ahí a Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ah, por eso no podía. Porque todavía estaba yo. Oh Señor Jesús. Todavía estaba intentándolo yo. Todavía estaba orando yo. Todavía estaba creyendo yo. Todavía estaba forzándome yo. ¿Vio? Pero el apóstol Pablo dice, ya no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Vio? Ya no yo. Ya no yo, hermano. Porque mientras que nosotros, ¿vio? Mientras que usted está sosteniendo la pared que se está intentando caer, la pared habla de religiosidad, habla de ritos que nosotros que intentamos cumplir, habla de ordenanzas que nosotros intentamos mantener. Mientras usted esté sosteniendo la pared, Dios no se va a acercar ahí. Porque el responsable es usted. Ahora yo le digo a usted lo que la palabra de Dios dice. Deje que la pared se caiga. Deje nada. Si usted no la puede sostener, ¿no ve que es pesado para usted? Tratar de sostener algo que es insostenible. Yo, fíjese,
Y entonces, cuando nosotros dejamos de sostener aquello que es insostenible, entonces la vida se hace cargo. La vida se hace cargo. Y decía el pastor, hablando de muchas veces nosotros vemos a nuestros hijos en desobediencia y que nos siguen el consejo. Y el pastor decía, veo que hay un dicho en el mundo que decía, bueno hijo, si vos no querés seguir el consejo, la vida te va a enseñar. Y la vida no enseña, la vida no es natural, no, la vida no enseña. A veces a los golpes, porque no quiere seguir el consejo, pero cuando sigue el consejo también la vida le enseña. La vida le enseña que se puede seguir el consejo y que el consejo le lleva a algo provechoso. ¿No? Bueno, la vida que está dentro de nosotros también nos enseña. La vida nos enseña. Cuando no dependemos de esa vida, la vida nos está enseñando. Ah, vos querés hacerte responsable, bueno, hacete responsable. Y la vida nos enseña que sin ella no podemos. Pero cuando nosotros la dejamos a un costado. Pero cuando nosotros dependemos de esa vida, la vida nos enseña que la única manera que nosotros tenemos de servir a Dios y agradar a Dios es por medio de ella. Es por medio de ella. Porque ¿de dónde vino esa vida? Vino de Dios mismo. Vino de Dios mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Ahí nos compartió un versículo la hermana Estela, Juan 3:19, que dice, y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Fíjese. Pero nosotros cuando estábamos en el mundo estábamos igual. Nos gloriábamos en las obras que nosotros podíamos hacer. Pero cuando vino la luz no nos gloriábamos tanto. Porque muchas de nuestras obras eran malas. Pero éramos reconocidos de todo. ¿Y cómo llegamos a ese reconocimiento? Por medio de muchas obras malas. Por medio de muchas obras malas. ¿Sí? ¿Vas a leer algo, Iván? No, en cuanto a la luz de las tinieblas, pero... Sí, fíjese. Y entonces dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, ¿vio? No nos predicamos a nosotros mismos. Qué inteligentes que somos. Qué virtud que hay en nosotros. Y el apóstol Pablo dice, si hay virtud alguna, dice, si hay algo digno de alabanza, dice, si hay alguna consolación, dice, en esto pensar. Pero ¿de dónde hay algo digno de alabanza? En la vida que hemos recibido. Amén, Señor. Si hay virtud alguna, ¿dónde está esa virtud? En la vida que hemos recibido. Amén, no en nosotros, hermano. Porque aún lo bueno del hombre, dice, era enemistad contra Dios. Aún lo bueno del hombre, el Señor lo llevó a la cruz, lo crucificó, lo mató y lo sepultó. Y además recordar que lo vil y lo menospreciado del mundo Amén. Escogió Dios. Gloria a Dios. Eso sí podemos decir que éramos nosotros. Fíjese, qué maravilloso, hermano, poder entender esto. Gloria a Dios. Poder entender que nosotros, para agradar a Dios y para servir a Dios, dependemos de la vida que hemos recibido. Gloria a Dios. No dependemos de nosotros, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a vosotros como vuestros siervos, dice, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, dice, que mandó de que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Fíjese, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y fíjese que cuando Dios creó al mundo, en Génesis 1:3, Dios dijo, sea la luz. Y la luz fue. No dice que Dios creó la luz. No. Pero hermano Nicolás dice que Dios creó las dos grandes lumbreras, una que es el sol, la otra que es de noche. Que es la luna para que señoree de noche. Sí, pero cuando Él dijo sea la luz, al principio, En el 3. al principio en el capítulo 1, versículo 3, que lo va a leer mi esposa. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Fíjese, sea la luz, fue la luz. Gloria a Dios, aleluya. Y en otro pasaje dice, Dios es luz, y ninguna tiniebla hay en él.
Amén. Fíjese qué maravilloso, hermano. Gloria a ¿Sabe Dios. por qué nos reímos? Porque nos gozamos. Gloria a Dios. Porque nos gozamos, hermano. Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él. Nos gozamos de que tantas veces lo hemos leído y no lo entendíamos. Amén, gloria a Pero Dios. Dios en este tiempo, cuán apresurado, ¿no? En este tiempo abrió los ojos a nuestro entendimiento. Ahora lo leemos y lo entendemos. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero no Gracias, solamente que lo Jesús. entendemos, Sino que es que una realidad. lo podemos experimentar. Amén. Esta Gracias, gracia no vino a nosotros para que nosotros tengamos, una mente. No, esta gracia vino para iluminarnos y para que sea una realidad a través de nosotros. Amén. Para que sea una realidad a través de nosotros. Por eso dice, Dios es luz, dice. Ninguna tiniebla hay en Él. Entonces, si Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él, y el Señor dijo, vosotros resplandecéis, dice, como luminares en este mundo. Entonces ninguna tiniebla hay en nosotros. Gloria a Dios, ninguna tiniebla hay en nosotros, hermano. Pero no, usted, hermano, porque alcanzó un crecimiento, pero ¿y qué impide que usted lo alcance? ¿Qué impide que usted lo alcance? ¿Usted sabe qué tiene que desechar para alcanzar ese crecimiento? Las obras de las tinieblas. Tiene que desechar. ¿O usted es feliz viviendo en esas obras? No es feliz. No es feliz viviendo en esas obras. Las obras de las tinieblas no lo hicieron feliz nunca. A nosotros no nos hicieron feliz mientras que nosotros vivíamos ahí. Dice las obras infructuosas de las tinieblas. Fíjese. No tienen fruto eso. Mi esposa está plantó una huerta, ¿vio? Y hablábamos el otro día, ella me hacía ver. Y tiene una planta de tomate. Fíjese. Y mientras que la planta de tomate estaba en la sombra, no daba fruto. Porque estaba ahí resguardada del sol. Y ella la regaba, le movía la tierra, pero no crecía. Y me dice, vamos a hacer una huerta, dice, para que pueda trasplantar el tomate. Y mientras que estábamos haciendo la huerta, corrió la planta de la sombra al sol, a la luz del sol. Y nos pusimos a hacer la huerta, ¿no? Y estuvimos todo el día haciendo la huerta ahí. Y terminó, llegó más o menos a las 5 o 6 de la tarde. Y fuimos a ver la planta de tomate, fuimos a regarla y vimos que la planta estaba reverdecida. Más que los otros días que estaba en la sombra. Estaba reverdecida. Derecha. Tenía por decirlo así, una gloria, había una vida que se manifestaba, que no la veíamos mientras que estaba en la sombra. Y dijimos con mi esposa, con razón. Y con razón no crece ahí. Vos fíjate, estuvimos todo el día ahí, no le dio un ápice de luz al lugar donde estábamos haciendo la huerta. Y si nosotros lo ponemos ahí, no va a crecer, porque necesita la luz. Así es la vida que está en nosotros. Para que esa vida se crezca en nosotros, se manifieste, se desarrolle, necesita la luz. ¿Qué luz? La luz que viene de la palabra. ¿Vio? La luz que viene de la palabra. Entonces la vida recibe la luz que viene de la palabra y termina haciendo luz a otros. Gloria a Dios. Fíjese. Pero si nosotros la mantenemos en la oscuridad, ¿vio? En la oscuridad, ¿qué quiere decir que la mantenemos en la oscuridad? Y que, como decía mi esposa, ¿vio? No en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Y qué son las obras infructuosas de las tinieblas? Las obras que la carne quiere manifestar. Somos muy poderosos en cuanto a obras de la carne, pero para Dios son obras infructuosas de las tinieblas. Sin fruto, claro. No, son infructuosas. Serán frutos para la carne, para gloriarnos delante de los hombres. Para Dios son infructuosas. No producen nada para Dios. Entonces, ¿Dios qué hizo? Nos trasladó de las tinieblas, ¿vio? Así como nosotros hicimos con el tomate. Nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, a la luz de Él, ¿vio? Y por medio de esa luz nos hizo fructíferos para Dios. Gloria a Dios. ¿Vio? Nos hizo fructíferos para Dios. Alabado sea su nombre, sí. No, ¿y cuál es el primer fruto que se manifiesta, no? Que el fruto en sí es Cristo. Gloria pero a Dios. una de las virtudes, ¿no?, principales, primeras, es el amor.
Fíjese. Por eso dice que cuando nosotros amamos a nuestros hermanos, estamos en luz. Fíjese. Pero cuando aborrecemos a nuestro hermano, estamos todavía en tinieblas. Ahora, entonces, quiere decir que cuando no se manifiesta el amor en nosotros, no estamos en la luz. Claro. No estamos en la luz. Pero así dice la palabra. Fíjese. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es para meditar, hermano, para examinarnos nosotros mismos. Amén, Señor Jesús. Porque a veces abundamos en muchas obras. Mm. Le hablamos a mucha gente, pero ¿y qué se manifiesta en nosotros? Yo le hablo a todo el mundo, pero cuando alguien viene a mi hogar no le quiero recibir, no lo quiero escuchar. Ni siquiera quiero que me hable, yo sé más que él. Yo no tengo necesidad de que usted me enseñe nada, hermano. Y lógicamente que el hermano no viene para enseñarle, viene para compartirle la vida que a él ha recibido. Lo que la vida produjo en usted, lo que produjo en él. Pero a veces estamos tan cerrados a ver lo que la vida produjo en el hermano, porque estamos subidos allá, en el conocimiento. En el conocimiento. Y vuelvo a repetir, ¿el conocimiento está mal? No está mal el conocimiento. Pero dice que el conocimiento envanece. ¿Qué quiere decir que envanece? Que nos lleva allá arriba. Nos lleva allá arriba, nos lleva a ser inútiles. Inútiles en cuanto a qué? A la manifestación de esta vida. Inútiles en cuanto a frutos para Dios también, ¿no? Fíjese, pero el amor edifica. ¿Y qué vale es el amor? Y bueno, decía mi esposa, dice la palabra, lo primero que se manifiesta en nosotros, cuando la vida va creciendo y se va haciendo en la realidad, es el amor. Sí, hermano, venga, siéntese. Venga, vamos a tomar unos mates. El amor puro, sin fingimiento. Compártame lo que el Señor le dio a entender a usted a través de la palabra. Y ahí nos compartimos el uno al otro a Cristo y somos edificados. Pero siempre estamos enseñando, y nunca estamos recibiendo. Siempre estamos enseñando. Y dice la palabra de Dios, ahí hay un versículo que dice, siempre están aprendiendo, dice. Hablando de la otra parte, siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Y estos quiénes son? Aquellos que siempre están queriendo enseñar, pero no están dispuestos a recibir. ¿Por qué? Porque ellos lo que están queriendo enseñar es el conocimiento que han recibido, pero no la realidad de ese conocimiento. Estos siempre están aprendiendo. Y nunca llegan al conocimiento de la verdad, nunca llegan. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? La realidad de Cristo en ellos. La realidad de Cristo que tienen ellos. Siempre están aprendiendo. Enséñeme, hermano. Pero ¿y la realidad? La realidad, fíjese. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese a la luz. Gloria a Dios. Es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fíjese. El que resplandeció en nuestros corazones. Que mire la luz que se manifiesta en el hermano. Una vez, una hermana me decía, había ido a visitar a unos hermanos a la iglesia, y una hermana me decía que otra hermana, cuando se sentó al lado mío, ella sentía algo, sentía una luz, sentía algo de parte de Dios. Y ayer una hermana decía, yo lo escuchaba hablar al pastor y veía como una luz venía sobre él, Y esa luz es el Señor en nosotros. Por eso fíjese qué importante es rendirnos a la voluntad de Dios, para que esa luz se pueda manifestar a través de nosotros en beneficio de nuestros hermanos. Y no es que nosotros somos resaltados, el Señor es resaltado. Porque lo que ellos veían era la luz. ¿Y qué es la luz? Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Por eso dice ahí en Colosenses capítulo 3, dice, si pues haber resucitado con Cristo, dice, permaneced, dice, en las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, dice, y cuando Cristo, dice, vuestra vida se manifieste, dice, seréis manifestados con Él en gloria. Usted no se da cuenta que cuando Cristo se manifiesta a través de usted, Cristo recibe gloria como la cabeza del cuerpo, y nosotros también recibimos la gloria, porque nosotros somos parte del cuerpo. Pero ¿en qué recibimos gloria? En que la vida se manifestó en nosotros.
Y en eso nos gozamos. Gracias, Señor, porque tu vida fue una realidad. Gracias porque no terminó el día y tú te pudiste manifestar en nosotros. Por eso leíamos el otro día en Juan capítulo 17, la gloria que tú me diste, yo les he dado. Para que sean uno. Y lo que a mí me maravilló es que el Señor dijo, para que sean perfectos en unidad. Gloria a Dios. Perfectos en unidad. No hay nada ahí que reprochar. Son perfectos en unidad. ¿Y por medio de qué somos perfectos? Por medio de la vida que hemos recibido. Dele valor a la vida que ha recibido, hermano. Amén, Señor. Dele valor. Y si esa vida le lleva a unirse con otro hermano, no le resista a esa vida. Pero el hermano tiene esto y esto. Pero usted sabe cómo tiene que ver. ¿Sabe cómo el Señor nos enseñó a ver al hermano? Nos enseñó a verlo en Cristo. Y en ese Cristo, en esa vida que el hermano recibió y que Dios nos está llevando a verlo al hermano, no hay nada que reprochar. No hay nada que reprochar. Y si usted ve algo que reprochar, entonces te está diciendo que hay algo en Cristo que reprochar. ¿Yo? Y fíjese, no sé, ¿quería compartir algo? Sí, pero... Sí. No, ahí en Juan con respecto a la luz y las tinieblas, ¿no? Amén. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Fíjese. Ahí podemos darnos cuenta cuándo estamos en luz y cuándo estamos en tinieblas. Gloria a Dios, fíjese que es maravilloso, ¿no? Gloria a Dios. Fíjese cuándo estamos en luz y cuándo estamos en tiniebla. Entonces, ahora nosotros podemos percibir. Si andamos conforme a la carne, no estamos en la luz. ¿No? Pero si la vida de Dios es una realidad en nosotros, entonces la luz se está haciendo visible. ¿No? Se está haciendo visible. Por eso dice, porque Dios que mandó que desde la tiniebla resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Fíjese, tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Y cuándo la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros? Cuando resplandece, dice, cuando resplandece la luz, la gloria de Dios en nuestros corazones. Ahí dice, la excelencia del poder es de Dios. Pero tenemos este tesoro de un vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Que estamos atribulados? Oh, sí, estamos atribulados. Por todos lados tenemos tribulación. Mas no angustiados. En apuro, mas no desesperados. Perseguidos, sí, nos persiguen por todos lados. Nos persiguen a causa de nuestra fe, hermano. Por eso, si usted es perseguido a causa de la fe que se está manifestando en usted, entonces usted está yendo por un buen camino. ¿Por qué? Porque la vida de Dios está haciendo una realidad en usted. Si estamos siendo perseguidos por la fe que nosotros estamos declarando, que es la palabra de Dios, y entonces somos perseguidos a causa de eso, entonces quiere decir que la vida de Dios se está manifestando en nosotros. Porque cuando Cristo era una realidad en la vida del apóstol Pablo, él era perseguido por todos los hombres. Por todos era perseguido. Demonios tiene, le dijeron al Señor. Fíjese, al Señor le dijeron demonios tiene. Y al Señor le dijeron hijo de fornicación. Fíjese, terrible lo que le dijeron al Señor. Qué bárbaro. Pero ¿por qué eran esas acusaciones contra el Señor? Porque Dios se estaba manifestando a través de él. La luz se estaba manifestando a través de él. Y aquellos que estaban en tinieblas estaban siendo alumbrados en su pecado. ¿Vio? Pero ellos amaban más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿cuál fue la retribución frente a la luz? Demonios tienen, le dijeron. ¿Vio? Entonces, cuando usted sea acusado de estas cosas, entonces gócese, hermano, porque la luz se está manifestando en ustedes. La luz se está manifestando en ustedes. Por eso, fíjese, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuro, mas no desesperados. Perseguidos,
pero no desamparado, derribado, dice, pero no destruido, llevando en el cuerpo, dice, ¿yo? En este vaso de barro, llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. La muerte de Jesús. A los pecadores le declaramos la muerte de Jesús. Amigo, amiga, usted necesita salvación. Usted que no está escuchando en esta mañana, usted necesita salvación y vida eterna. Oh, no, yo necesito salvación y vida eterna. Yo soy una buena persona. Aún lo bueno del hombre es enemistad contra Dios, porque le lleva al hombre a creer que no necesita a Dios para vivir esta vida. ¿Yo? Entonces usted necesita salvación. Entonces Dios lleva por medio de nosotros la muerte de Cristo. ¿Y cómo necesita salvación? Usted tiene que aceptar que Cristo murió por usted. Y no solamente que Cristo murió por usted, que usted murió con Cristo. Gloria a Dios. ¿Yo? Entonces dice, llevando por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Yo? Entonces nosotros aceptamos que Cristo murió por nosotros. Amén. Y que nosotros hemos muerto con Él en cuanto a la vieja vida. Amén. Entonces ahora tenemos una nueva vida, la cual es la luz. ¿Vio? Y cuando esa vida se manifiesta en nosotros, entonces estamos manifestando, o se está manifestando a través de este vaso de barro, la vida de Cristo. Gloria a Dios. Que termina siendo luz a aquellos que están en tinieblas. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera, hermano, que la muerte actúa en nosotros, pero en vosotros la vida. Fíjese, en nosotros actúa la muerte. ¿De qué manera actúa la muerte? Cuando nos negamos a nosotros mismos para que Cristo sea una realidad, a fin de que lo alcance a usted la luz y la vida sea una realidad en usted. Fíjese, es maravilloso, hermano. Entender que dependemos de esta vida para poder vivir en este mundo es maravilloso. Antes queríamos depender de la vida del hombre natural. Queríamos depender de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia, de cuánto nosotros conocíamos la Escritura. Gloria a Dios. Gloria a Dios que nos libró de eso, que nos hizo abrir los ojos. Fíjese. No, el apóstol Pablo decía que él era irreprensible en cuanto a la ley, pero lo tuvo todo por basura. Fíjese. Gloria a Dios. Fíjese Gloria que a Dios. la ley le dijo a él, no codiciará, y él sabía perfectamente la ley, él era un maestro de la ley. Pero cuando la ley le dijo a él, no codiciará, dice que en él se despertó toda concupiscencia, toda codicia. Toda codicia se despertó. Opa, ¿qué pasó acá? Él era un maestro de la ley. Dice que en cuanto a la ley era irreprensible, pero cuando la ley le dijo, no codiciará, en su carne, se dio cuenta que codiciaba. Codiciaba, ¿vio? Pero entonces él aprendió a depender de la vida que estaba en él, ¿vio? Él de ahí se fue a Romanos capítulo 6, versículo 6, donde él declaró, sabiendo esto, dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Gloria a Dios. ¿Vio? A fin de que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gloria a ¿Vio? Dios. Y entonces ahora ¿qué tenemos? Tenemos un vaso de barro que contiene un tesoro. Ahora las mismas concupiscencias, los mismos deseos que estaban en la carne del hombre viejo están en este vaso. Pero ¿sabe qué? Ahora ya nosotros no somos pecadores. Gloria a Dios. Porque no somos practicantes del pecado, no somos pecadores. ¿Vio? ¿Y por qué no somos pecadores? Porque yo me puedo contener. No, hermano, no somos pecadores porque dependemos de esta vida, y esta vida nunca nos va a llevar a presentar nuestros miembros para servir en la injusticia y en la iniquidad, a servir a las concupiscencias que están en nuestra carne. Nunca nos va a llevar. Nos van a llevar a servir a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dios. Qué maravilloso. Y esto es algo que no nos cansamos de hablar. ¿Vio? No nos cansamos de hablar. Tenemos 2 minutos todavía. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Vio? Y es maravilloso, hermano. ¿Sabe cuántos hermanos todavía están viviendo en la oscuridad? ¿Y cuánto tiempo nosotros vivimos ahí? Y sí. Teniendo la palabra, escuchando la palabra, ¿no? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años nosotros queríamos servir a Dios y no podíamos? Intentábamos servir a Dios y fracasábamos. ¿Vio? Servir a Dios no es ir a predicar el Evangelio, que sí. Servir a Dios no es ir a visitar a los enfermos al hospital, que sí. Servir a Dios no es ir a los cementerios a predicar el Evangelio a las personas que están enterrando a sus seres queridos, que sí. Servir a Dios, ¿sabe qué es más que todo eso? Es dejar que la vida de Dios se manifieste en nosotros. Entonces, cuando la vida de Dios se manifieste en nosotros, nos va a llevar a los hospitales, nos va a llevar a los cementerios, nos va a llevar a las plazas. Y no al revés. ¿Vio? No al revés. ¿Vio?
Porque fíjese que, y con esto voy a terminar, si mi esposa quiere compartir algo más, le voy a dar lugar, ¿no? Fíjese que ellos recibieron la vida cuando el Señor le dijo, recibid el Espíritu, y sopló en ellos. Después ellos, dice que el Señor se fue, los mandó a predicar. Y ellos, por medio de su esfuerzo, ellos quisieron ir a hacerlo, pero muchos se volvieron atrás. Muchos se volvieron atrás, no dependiendo de esa vida. Ahora, necesitaban algo más. Necesitaban algo más. Algo que asista a esa vida para nunca más volver atrás. Y lo que ellos necesitaron fue el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor les mandó a ellos ir al aposento alto, porque vio que había una lucha ahí entre la carne y esta vida que estaba ahí. Vio, ir al aposento alto y esperar allí la promesa del Padre. Hecha para los judíos, allí en Hechos capítulo 2. Pero después el Señor le dio la misma promesa a los gentiles, en Hechos capítulo 13, en la casa de Cornelio. En el capítulo 10, perdón, en la casa de Cornelio. Y dice que cuando ellos recibieron el Espíritu Santo con poder, el cual asistía a esta vida que ellos habían recibido, nunca más volvieron atrás. Nunca más volvieron atrás. Ahora el Espíritu Santo nosotros lo tenemos. Tenemos la vida de Dios que hemos recibido. Y nosotros declaramos por la fe que cuando ellos fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo allí en la casa de Cornelio, la iglesia gentil, nosotros estábamos allí. Ahora, ¿dónde está la realidad? Bueno, el Señor lo va a hacer una realidad en nosotros, en aquellos que todavía no es una realidad, el Señor lo va a hacer. Pero no por eso nosotros vamos a dejar de declarar que nosotros hemos recibido el poder del Espíritu Santo por medio de la fe. Porque después el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y le dice, ¿recibiste el Espíritu por la fe o por el oír de la ley? O por el obrar de la ley. ¿No? Y nosotros lo hemos recibido por la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no se olvide, hermano. No se olvide. No es por medio de esfuerzos humanos que nosotros vamos a agradar a Dios. Usted puede ganar muchas almas por medio de la predicación del Evangelio, que está bien. Usted puede hacer largas oraciones, que está bien. Usted puede ayunar, que está bien. Pero si no lo hace por medio de la vida que hemos recibido, eso se va a desvanecer. Se va a desvanecer. ¿Cuándo se va a desvanecer? Cuando venga la prueba. Cuando venga la prueba, lo que se va a manifestar no es la vida de Dios. Lo que se va a manifestar es la carne. Y la carne, dice que las obras de la carne, cuando pasan por el momento de la prueba, ¿vio que dice ahí en 1 de Corintios? Cuando pasa por la prueba, dice, es como cuando pasa por el fuego los materiales de la carne, madera, heno y hojarasca, y dice, eso es consumido. Pero cuando pasa lo que la vida produjo, oro, plata y piedras preciosas, dice, eso es purificado y permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Amén. Y nosotros no queremos depender de la carne, hermano. Hemos dependido de la carne estando en el camino del Señor muchas veces. Y eso nos produjo tristeza. Eso es lo que nos produjo distanciamiento con los hermanos. ¿No? Pero cuando dependemos de la vida de Dios, el Señor nos va uniendo. Cada día más. Amén. Alabado sea el Señor. No sé si quería agregar algo más. Dice una alabanza, nada que decir, nada que agregar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias le damos al Señor, hermano. Hasta acá nos ha dado el Señor. Si usted quiere ver nuevamente las predicaciones, introdúzcase y suscríbase ahí a la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, y le invitamos que nos visite en la calle José Hernández 384, la Iglesia del Señor Jesucristo, el día miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingos a las 10 de la mañana. Venga, escuche la palabra. Escuche, vea lo que Dios produce en usted. El Señor le bendiga. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendiga la vida de cada uno de nuestros hermanos, de aquellos que nos están escuchando, Señor, de aquellos, Señor, que lo van a escuchar a través de YouTube, que ellos puedan entender, Señor, que ya, como nos has hecho entender a nosotros, porque también estuvimos en ese lugar, Señor, que ya no es por medio de nuestra capacidad humana, Señor, que no dependemos, Señor, de nuestra inteligencia, de nuestra fuerza, sino que dependemos de esta vida gloriosa y poderosa que tú nos has dado. La vida que ha resucitado a Cristo de entre los muertos, que le ha sentado a los diestras, Señor, del Padre.
Señor, de esa vida dependemos nosotros, Señor, y del poder de tu Espíritu Amén. Santo. Gloria a Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, porque ahora por medio de esa vida somos más que vencedores por medio de aquel que nos Gloria a amó. Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga más.